Buenas noches, Ceci. ¿Cómo estás vos? Todo tranquilo acá, esperando el momento de las 10:30. Por supuesto, ya, mira, aguantamos 15 segundos y arrancamos y media justo. ¿Viste? Una maravilla. Ya, Estamos, esto es un reloj suizo. un reloj suizo, tal cual, tal cual. Bueno, Ceci, vamos a comunicarnos, vamos a hacer una segunda parte de esta comunicación. Sí, claro, para que los oyentes puedan también completar lo que empezamos la semana pasada, ¿no? Uh-huh. La propuesta de estas dos columnas tienen que ver con poder revisar aquellos lugares en los cuales sentimos que el otro no me entiende, el otro, o sea, donde ponemos al otro en el lugar de nosotros, digamos, ¿no? Y el otro. Exacto. Entonces, como hablamos de la comunicación no violenta, que sería la propuesta, ¿no? Cuando hablamos de comunicación no violenta es justamente salir de patrones que están como muy, muy incorporados y la verdad es que en realidad generan más incomunicación que comunicación, ¿no? Estamos tan imbuidos de patrones incorporados, casi diría por la fuerza, ¿no? En muchas cosas. Porque en realidad todo viene, o sea, la propuesta de este nuevo, de hacia dónde vamos, no es tanto desde la mente, sino desde la conciencia. Empezar a tener conciencia de quiénes somos, cómo somos, de qué manera nos manejamos, pero desde la conciencia, que es muy diferente del pensar. Claro. Parece sutil, pero es muy grande la diferencia. Uh-huh. Bueno, y cuando hablamos de la comunicación no violenta, hablamos de que la comunicación no violenta como se centra en lo que observamos, lo que sentimos y lo que necesitamos. Y la propuesta es que lo podamos hacer sin criticar, juzgar, quejarnos, ni culpar a los otros o establecer juicios acerca de lo que el otro me devuelve. Sí. Por eso habíamos dicho que era importante conectar con nuestras emociones, nuestros estados, de una manera responsable o consciente. Algo que, por ejemplo, me quedó, que anoté de la semana pasada, es por ejemplo, despojarnos de todos los prejuicios en la comunicación. ¿Sí? Y ver y tratar de analizar qué es lo que me quiere decir ese prejuicio, qué es lo que quiere decir en mí, ¿no? Exacto, ¿Qué es lo que me despierta a mí? ¿Por qué me hace ruido ese prejuicio? ¿Por qué pienso que o prejuzgo al otro en una actitud o en alguna característica que yo le estoy poniendo? ¿Por qué me hace ruido esa característica que yo creo que tiene el otro? ¿Por qué me hace ruido a mí? ¿Por qué me pongo como, bueno, esto es tuyo, no mío, ojo, ¿no? Es eso. Y además, lo más interesante es comprender que eso que viene hacia mí es para que yo lo pueda resolver en mí. Claro, es enseñanza, después, ¿no? Sí, claro, es aprendizaje, en realidad. Sí. El aprendizaje es mutuo, en verdad. Todos somos maestros de todos en todo momento, si lo queremos ver de alguna manera más poética. Pero bueno, vos lo decías muy bien, el tema de los juicios, o sea, no establecer juicios ni críticas, es muy importante, ¿sí? Para eso habíamos dicho que es menester ser consciente de nuestros estados emocionales y de esto, si nosotros empezamos a ser conscientes de nuestros estados emocionales, podemos empezar a discernir. Que el discernimiento en realidad es una cualidad que debe de ser desarrollada y que viene justamente con el desarrollo de la conciencia. Esto, si quieren, podemos hablarlo en otro momento también, ¿no? Uh-huh. Pero para no desviarnos de la comunicación no violenta, plantea un último componente que se ocupa de lo que nos gustaría pedir a los demás para enriquecer nuestras vidas. Y acá viene la pregunta de cómo lo expresamos, ¿no? ¿Cómo expresamos lo que queremos pedir a un otro para que pueda responderme también de forma gentil o compasiva, aun cuando la otra persona no esté dispuesta a poder cumplir eso, ¿no? O a llevarlo a cabo, o no pueda simplemente, ¿verdad? Pero más allá de ello, de que la otra persona pueda, quiera, esté dispuesta, está cómo yo venzo el límite que me pongo a pedirlo. Exactamente. ¿Y de qué manera lo hago? De manera tal que al otro le quede claro lo que a mí me gustaría. Que esto es lo que pasa en una comunicación, ¿no? Nosotros queremos que, o sea,
tenemos muy claro que la mayor parte de la gente dice, se tendría que haber dado cuenta, ¿no? Y detrás de eso viene, me desgarro las vestiduras porque el otro debería haber visto que yo le había mandado la señal. Nadie puede interpretar lo que yo quiero a menos que sea clara. Sí, no hay batiseñal. No hay batiseñal, ¿entendés? O sea, solo Batman podía comprender que la luz se prendía para eso y no porque, por ejemplo, se les había cortado, ¿no? Después están los signos o símbolos que no nos vamos a meter con eso. Estamos intentando descifrar una manera de comunicarnos con los otros de forma, podríamos decir, no solamente no violenta, sino que al no ser violenta de esta manera sea efectiva. Claro, porque estamos como eso, pero ¿cómo no se dio cuenta? ¿Pero por qué no se dio cuenta? Ay, qué poco me tiene en cuenta que no se dio cuenta. Imagínate qué desgastante sería que además de tener que ocuparnos de nuestros 60.000 a 70.000 pensamientos por día, tuviéramos que sumarle el interpretar a cada una de las personas que nos rodean. Sería la muerte, ¿no? Estaríamos colapsados, digamos. Nuestro sistema operativo, el disco rígido. Sí. Totalmente. O sea, después quiero preguntar, ¿es 70.000 pensamientos diarios tenemos? Sí, exactamente. Después sí. Bien. Ahora, continuemos acá porque es interesante lo que plantea el autor y yo, por supuesto, le agrego algunas cosas que me parecen que también está bueno pensarlos no solamente en términos de nosotros mismos, ¿no? Entonces dice que una de las cuestiones más importantes es el uso, el lenguaje positivo de las peticiones y ser claros, ¿no? Por ejemplo, si quiero que, no sé, mi pareja pase más tiempo conmigo, puedo empezar diciendo, mira, no trabajes tanto. Y la persona a lo mejor toma esto como, qué bueno, tiene razón, no trabajo tanto. Entonces a la semana siguiente se anota en un curso. Entonces no está trabajando tanto, pero está repartiéndolo en algo que le es propio, ¿sí? No fue claro. ¿Qué es lo que me faltó acá? Me faltó poder expresar qué es lo que yo deseo, ¿sí? ¿El por qué? ¿Está? En realidad, sí, el por qué no, el para qué o lo que a mí me sucede, ¿sí? Entonces, si yo le digo, me gustaría pasar más tiempo con vos, esto da lugar a que incluso no sea el trabajo el inconveniente, sino que se puedan pactar nuevas maneras de comunicarse y relacionarse, ¿sí? Sí. Lo más probable es que se busquen alternativas para ello o que me entere de que, bueno, en realidad ocupa todo este tiempo para no pasar tiempo conmigo. Esa es otra opción. No quiero dejar claro a la gente que formular las cosas positivamente también es hacerme cargo de lo que estoy formulando, ¿sí? Entonces, las peticiones siempre deben ser formuladas en un lenguaje que sea llano, con una acción clara, positiva, es decir, no es, nunca empezar con un no, sino buscar justamente poder expresar aquello que yo deseo y ser concreto, para que el otro pueda realmente enterarse de lo que verdaderamente queremos. Sí. Bien. Ahora, bueno, después tengo otra pregunta. Seguí con esto. Bueno, la otra parte es que estas peticiones hay que hacerlas de manera consciente, que era un poco lo que decía antes. Es decir, conjuntamente al expresar lo que sentimos, es bueno aclarar lo que se desea. Así, la persona que está conversando con nosotros puede tener una idea más acabada de hacia dónde apunto, ¿sí? Es decir, que podemos expresar de esta manera nuestras necesidades y sentimientos y que no suene una exigencia. No es lo mismo decir, mira, a mí me gustaría que vos pases más tiempo conmigo, por más que vos no quieras. Claro. O sea, es buscar la forma de lograr eso de manera conjunta, pero que el otro se entere que, a lo mejor, sí, no sé, no genera una acción de mandarme un mensaje de tanto en tanto para ver cómo estoy, eso a mí me angustia. Uh-huh. Entonces yo se lo puedo comunicar al otro desde mí, lo que a mí me pasa con esto que el otro no realiza o sí, que no, bueno, lo que fuere, ¿no? Y ahí me pueden enterar de millones de cosas, que el otro no manda mensajes, que en realidad en el horario que a mí me gustaría que me escriba está trabajando, etcétera, ¿sí? Pero si yo no comunico lo que a mí me sucede de forma consciente, la otra persona tampoco comprende por qué cuando llega a casa le escupo un ojo, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? ¿Qué es esto, no? Sí. ¿Cómo no me escribió en todo el día? ¿Qué? Sí, pero hay que aclarar que a mí me gustaría que me escriba todo el día, o en algún momento del día, ¿sí? Claro. Y enterarme si el otro puede, quiere y está dispuesto a. Sí, además eso denota, ese tipo de actitudes denotan que en realidad
te interesás más vos mismo que el otro. ¿Cómo sería? A ver, que, o sea, vos no estás pensando en otro, no. El pensamiento no es, uy, no me está escribiendo porque está ocupado, porque está trabajando, porque, no sé. ¿Cómo a mí no? ¿Por qué no me contesta a mí? ¿No? Sí, o sea, no hay una reflexión de decir, bueno, desgranar eso, desarmarlo y decir, bueno, ¿por qué no me está contestando? Porque puede estar trabajando, porque puede estar ocupado en otra cosa, porque apagó el teléfono, porque, no sé, por un montón de cosas. Entonces me pongo en un lugar quizás hasta de arrogancia, decir que no, a mí me tiene que contestar porque soy yo. Bueno, vos lo que estás diciendo es como que personalizás que no te responda. Claro. Bueno, justamente por esto es la propuesta de este tipo de comunicación. Uh-huh. Si yo puedo comunicarle al otro de manera clara, concreta, de manera positiva y conscientemente lo que yo deseo, me puedo encontrar con la respuesta porque yo ya no prejuzgué. O sea, cuando estamos hablando de lo que nosotros denominamos el cuarto paso de esta forma de comunicación no violenta. Por lo tanto, se supone que esa primera etapa un poco ya la pudimos resolver porque entendimos que no es personal. ¿Sí? O sea, cuando llegamos a este estadio es porque de alguna manera ya empezamos a trabajar en los anteriores. Principalmente en no prejuzgar el por qué el otro no me escribe, no me contesta, no nada. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí. Bien. O por qué mientras estoy hablando con esa persona no me comprende, por ejemplo, ¿no? O sea, no lo pongo sobre él. Trato de volver hacia mí. Uh-huh. Por eso este último paso sería como que ya vengo trabajando los otros para poder justamente lograr esto. Si bien obviamente que todo esto es simultáneo, la realidad es que si el primer paso que tendría que ser él, despojarme de los juicios que tenga con respecto a un tema, a una situación, a una persona o a un grupo de personas para no personalizarlo en un solo ser humano, uh-huh, para que se entienda mucho mejor que en realidad lo que estamos hablando es de lo que nosotros estamos mirando como prisma, ya comenzamos a hacer este proceso de, bueno, y a ver, si yo tuviese que decirle al otro que quisiera, no sé, me gustaría poder compartir más tiempo con esa persona, ¿cómo lo haría? Claro. Ya estoy en un paso más adelantado, ya no estoy pensando que el otro tiene que adivinar lo que yo quiero. Es eso, ¿no? El creer que me tienen que adivinar, que la otra persona es la responsable de saber y de entender qué es lo que le estoy diciendo. Exactamente. Claro, si yo no me doy cuenta que no soy claro, o creo que soy claro, porque lo doy por sobreentendido que soy claro. Bueno, ahí vamos, si lo terminamos, ahí te vas a enterar cómo seguiría esto. Claro. Porque lo que a donde vos estás haciendo es un poco lo que habla este cuarto paso. Uh-huh. No es solamente comunicar de manera clara, consciente, sino además solicitar una confirmación de lo que yo estoy diciendo. Uh-huh. Para chequear si la otra persona también está comprendiendo lo que yo le estoy comunicando, ¿no? Comprendiéndolo no como si fuese un tarado o un lelo, sino desde el lugar donde me estoy expresando claramente. Sí. Entonces, si la persona que tiene la amabilidad de confirmarme mis palabras no comprendió o no captó el significado de las mismas, el que se tiene que preocupar por ver cómo lo dije soy yo. Y no, si pero ves que sos tonta o sos tonto, ¿no entendés? Esto te lo dije millones de veces, pero ¿a vos qué te pasa? No tomaste nota. No tomaste nota, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando le solicitamos la confirmación de nuestras palabras, es para asegurarnos de que el mensaje que le enviamos será el que yo deseo que reciba, ¿sí? Claro. Por eso, independientemente de lo que fuese el resultado, es poder agradecerle al interlocutor o a la persona con la que estoy charlando por esa confirmación. Sí. Sí, es decir, por ejemplo, vamos al ejemplo primero que quisiera compartir más tiempo con mi pareja. Me di cuenta de que lo tengo que expresar desde este lugar. Mira, me gustaría compartir más tiempo con vos porque siento que la rutina nos está comiendo y no tenemos tiempo para charlar como antes, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si, no sé, los domingos nos damos un rato para tal o cual cosa? ¿Vos cómo lo ves? Sería una forma de confirmarlo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Y ser claro.
siempre, pero ser claro, digamos, no es dar por sentado que yo soy clara. Claro, poder eso confirmar con el otro si yo estoy siendo clara. Claro. Pero también, ¿me explico? O sea... Sí, ¿no? ¿Sí? Y hasta poder decir, no sé, mira, quiero que no trabajes tanto porque te veo agotado o agotada y esto nos está haciendo mal a los dos. Entonces necesitamos que quiero que puedas descansar un poco y podamos disfrutar de más cosas juntos, por ejemplo. Y ser bien claro en eso, directo, contundente. Ahí, bueno, vos te apasionás, pero es ser claro, amable, gentil, ¿no? No, pero... No cagar a trompadas al otro, digamos, no, pero ser digo... claro, directo, puntual. Vos te imagino ametrallando al otro. No, pero digo, pero que no quede ningún tipo de duda, ¿no? De que no quede ningún tipo, que la comunicación sea clara, digo conciso y concreto y contundente para que sea claro, ¿no? Para que sea específico. Mira, si yo soy consciente de lo que deseo comunicar, si yo soy consciente de cuál es la acción que deseo comunicar, porque esto es importante, ¿no? O sea, cuando voy a comunicar algo, por más que yo lo deseo, tengo que tener claro qué es lo que deseo. No es me gustaría que trabajes menos porque me gustaría que trabajes menos. Claro. Hay una razón. Y si yo estoy en conexión con esa razón, todo va a fluir. ¿Me explico? Para ponerlo de alguna manera. Por eso siempre digo, cuanto más objetivo no sé la palabra, cuanto más podamos ponernos en lugar del otro, mejor nos va a ir. ¿Se entiende? Sí. O sea, esto tiene que ver con la empatía, con la escucha empática, que es también lo que propone esta comunicación. Ser claros con el otro como nos gustaría que fueran claros con nosotros. Claro, exactamente. ¿Cómo me gustaría a mí que me dijeran las cosas para que me quedaran claras? Por ejemplo, ¿sí? Hacer este ejercicio. Y si cuando me estoy hablando no me estoy comprendiendo yo mismo, es que decir que en realidad todavía no soy consciente de lo que realmente quiero. Claro. Esto también es una buena forma de, como yo digo, no gastar tiempo, dispersar nuestra energía. A ver, yo puedo tener mucho deseo de que el otro se entere, que a mí me gustaría, que quiero pasar más tiempo con él. ¿Para qué? Claro. O sea, ser consciente de esto, porque voy a hacer una petición. No es un capricho, por eso es importante comprender que cuando decimos este último componente de la comunicación, es poder comunicar lo que nos gustaría pedir para enriquecer nuestras vidas. Esto es muy importante. Quiere decir que yo quisiera compartir tiempo de calidad con el otro, o al menos intentarlo, y no rellenar un espacio. No por el solo hecho de estar juntos y nada más. Sino no por eso estar juntos y amontonados, por ejemplo. Claro. Porque, poniendo este ejemplo que yo tomé, hay millones de otros ejemplos. Hay muchas cosas más, por supuesto. La comunicación abarca un montón de cosas más. Después uno trabaja con la persona en aquello que obviamente la está mortificando o le está generando sufrimiento, porque si está generando sufrimiento es que hay algo que yo no estoy pudiendo ver de la situación. Pero no es que sea el otro per se. Claro. Porque sería así, bueno, listo, el tipo es un violento, vamos a ponerlo con un tema, me habla mal. ¿Sí? Sí. Fantástico, me separo del tipo. Pero al día siguiente me encuentro con otro igual. ¿Qué pasó? O al revés. Esta mujer es una mujer que me maltrata y es violenta. Bueno, me separo. Al día siguiente me voy a encontrar con el mismo tipo de mujeres. ¿Es la mujer? Nunca. No es el hombre nunca. Por eso, estas son propuestas concretas, si se escuchan con claridad, de poder llevar a cabo una comunicación que justamente me ayude a seguir adelante, con un vínculo, con un proyecto, con lo que fuera. Sí, con un trabajo, con lo que sea. Lo que fuera. Es como, qué sé yo, en otro tipo de comunicación, ir a pedir un aumento a un jefe. Por ejemplo, eso sería un ejemplo que tendría las mismas características de lo que hablamos ahora. Y ahí, a lo mejor incluso, nos obliga a ser más conscientes de para qué lo estamos solicitando. Claro. Porque nuestro deseo es que nos lo dé.
Bueno, entonces, como solicitamos esa confirmación, puede pasar que la persona nos confirme como no. Sí, ¿Sí? obviamente. Y si no confirma, tenemos que ser de igual manera gentiles. No podemos decirle al otro, ves que sos el tarado de siempre. ¿No? Por ejemplo. O poder escribir otra vez y decir, mira, yo necesito esta confirmación para poder avanzar, por ejemplo, no sé, en otra búsqueda laboral. Por darte un ejemplo, ¿no? Sí, o porque creo que estoy realizando el trabajo como corresponde, con responsabilidad, con buenos resultados, y Tal creo cual. que me merezco un reconocimiento desde lo económico a todo eso. Bien. Y acá, cuando yo ya estoy siendo conscientemente es porque estoy convencido que me lo merezco. Claro. No es que creo. Ya estoy convencido de que eso es así. Incluso no hablemos de meritocracia para no meternos en un tema a lo mejor más complejo. No. Pero averiguo cómo se está pagando en el mercado el mismo trabajo. Entonces tengo un margen, porque hoy día las agencias laborales, esto es un paréntesis que hago, no me voy a meter ahí, informan y ofrecen cómo se está pagando determinados tipos de trabajo de acuerdo a la cualificación de la persona, títulos, preparación, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, sería un punto de referencia para sentarme a hablar de manera consciente, concisa, clara y positiva de un aumento de sueldo. ¿Y cuánto tiene que ver la información con esto también? Con la información que yo voy a darle al otro. Por eso hablamos de lo consciente. Vos no te salgas de eso y vas a ver cómo todo se acomoda. Claro. Si yo soy consciente de hacia dónde quiero ir, todo lo demás se acomoda. ¿Sí? Perfecto. Por eso, una vez que ya le pedimos la confirmación de lo que le dijimos, ¿sí? Y vamos ahora a una parte que a lo mejor cerramos este proceso de la siguiente manera. Que pidamos sinceridad. Y esto es importante, la comunicación no violenta, porque la idea es construir con un otro, ¿sí? O sea, generar un puente. ¿Y qué significa eso? Que después de habernos expresado abiertamente y mostrarnos vulnerables frente a una situación, a menudo nosotros tenemos ganas de saber y podemos solicitar que nos diga qué sintió el otro cuando yo planteé esto, qué es lo que estuvo pensando, lo que está pensando con respecto a ese tema de que yo pude haber planteado, y si el otro realmente está dispuesto a hacer lo que hemos hablado, recomendado o solicitado. Porque también hay que recordar que por más que yo aplique todo este bagaje, sepa de qué manera me quiero manejar, la respuesta del otro lado puede ser no. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos, siempre para poder manejar el vínculo con el otro, es interesante manejarlo desde una virtud que es la gentileza. Qué linda virtud. Si yo soy gentil conmigo misma, muy probablemente sea gentil con los otros. Y ser gentil con uno misma, con uno mismo, es una práctica de todos los días. ¿Sí? Qué importante es ser gentil con uno mismo. Es decir, ser amable, tener una actitud de respeto hacia mí misma, así hacia los otros, querer cuidar los detalles y también aprender a irme cuando esto no es recíproco. Qué lindo eso que decís. Me gusta la imagen o la terminología de ser amable con uno mismo. Porque nos han enseñado que tenés que ser amable con los otros, tenés que ser amable con este, pero nunca nos dijeron sé amable con vos. Porque si no aprendés a ser amable con vos, no podés ser amable con los otros. Es que se ha dibujado un montón de cosas, pero mira, para vos y para los oyentes, hay algo y un principio de Louis Hay que me pareció muy esclarecedor cuando yo empecé todo este proceso y todo este camino. Obviamente hoy ya a lo mejor leo otros autores, busco otras cuestiones, pero sigue siendo muy, muy vigente para mí esto. Louis Hay decía que hay 10 formas de empezar a amarse a sí mismo. Luego, si quieren, otro día lo podemos hablar en la columna. Pero hay una que dice, ámate a ti mismo, ama a tu próximo como a ti mismo. Y tan importante es como a ti mismo, porque esto nos está diciendo que si yo no soy capaz de amarme a mí misma,
no voy a poder amar a los otros. O si yo me amo con condicionamientos, porque bueno, sí, cuando esté más flaca voy a estar más linda, cuando haga tal cosa voy a estar en tal otra posición, con los otros voy a hacer exactamente igual. Claro. Entonces, esto es importantísimo. Aprender a amarse a sí mismo es muy importante. Y el budismo utiliza otra palabra que es Maitri. Y Maitri, que por lo que fui leyendo, es la amistad incondicional conmigo mismo. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Refugiarme, autocuidarme, autorrespetarme, todo lo auto que a vos se te ocurra, que no tiene que ver con la autoestima. No. ¿Sí? Gracias a Dios, bueno, a Dios o al universo o a quien quieran, digo, por suerte están ocurriendo cosas que tienen que ver con cambiar la conciencia. Virginia Gowell habla mucho de esto, ¿no? Como Virginia Gowell es una licenciada en psicología y que la verdad también hace un trabajo espectacular sobre este tema, y yo conocí la palabra Maitri a través de ella y me parece muy interesante. Sí. Y hay que llevarla a cabo, ¿sí? El único trabajo que tenemos para hacer, y trabajo lo digo desde el lugar de autoconocimiento, es con nosotros mismos. Conócete a ti mismo, conocerás al mundo. Esto es así. Entonces, la comunicación, no tendríamos que hablar de comunicación no violenta. Claro. Y esto es una gran esperanza que yo tengo sobre mí y sobre toda la humanidad, la verdad. Wow, es importantísimo todo esto que nos estás diciendo, ¿no? Porque cuánto cambiaría la condición de la sociedad en general, ¿no? Si pudiéramos llegar a primero en el autoconocimiento profundo, que nos haría respetarnos a nosotros mismos, ser amables con nosotros mismos, acariciarnos a nosotros mismos, ¿no? Ser mimosos con nosotros mismos, que es en definitiva todo lo mismo, ¿no? Comprendernos, no autocastigarnos, saber interpretar que somos humanos, somos falibles, no somos infalibles, y sobre esa esta falibilidad, por decirlo de alguna manera, comprendernos. Porque si nos creemos infalibles, nunca vamos a ser felices. No, esa es la trampa del ego. Claro. Pero cuanto más atentos estamos, más podemos dominar esa parte de nosotros. Claro, es la fórmula de infelicidad esa, ¿no? Creer que somos infalibles. Y es la que hemos aprendido, lamentablemente. Pero por lo suerte, en el cerebro humano, o sea, la biología, ¿no?, del humano nos permite desaprender y volver a construir algo nuevo para sentirnos mejor, si así lo deseamos. Está ahí. Y otra, bueno, yo te quería preguntar algo sobre la comunicación. Uno de los aspectos de la comunicación es también cuando uno tiene que dirigirse a un auditorio, ¿no? Hablar delante de muchas personas. Y he estado como auditorio frente a alguien que está hablando y que cada frase que la termina con un ¿no? Bueno, es muy común eso, son muletillas en todo caso, que está buena tener en cuenta. Yo tengo esa muletilla. Al principio de nuestros encuentros era mucho más marcada, y cuando empecé a escuchar los programas pude ir detectándola y trato de hacerlo consciente. Aún así todavía se escapa, ¿no? Ahí va. Pero es una manera de estar atento. Hay un montón de muletillas, cada uno tiene la suya. Lo bueno es estar presentes en la comunicación y en el diálogo, y seguramente esas cuestiones se van a ir transformando solas. Pero tiene algo que ver con el de querer, tenía que ver con una inseguridad, como diciéndole no, como preguntándole al auditorio, ¿no? ¿No? Y eso va a depender mucho de cada persona. Yo la verdad, si lo tengo que contestar desde mí, en realidad tiene que ver con una manera de usar nexos conectores, que podrían ser otros. Eso es todo, pero no lo vivo como, por lo menos conscientemente, no como un lugar de inseguridad. Claro,
Porque puede ser también cuando uno está hablando y dice por ejemplo. Exacto. ¿No? Son como un parate para pensar lo próximo que voy a decir. Podría ser. ¿No? Por eso digo, el caso después de por qué se dice así es personal y particular de cada persona. Si es por un tema de inseguridad o no. Está bien, está claro, está muy claro. Muchas gracias. Porque me parecía importante eso, porque así en la forma de expresarse o de hablar de muchas personas frente a un auditorio, está él. Y a mí me sonaba a que como que en vez de decir, por ejemplo, una propuesta, ¿no? Vamos a lanzar esta campaña para vender, te estoy dando un ejemplo tonto, ¿no? Para vender más jabones, ¿no? No tendría que ser para vender más jabones. ¡Sí! Para que el auditorio me diga, ¡sí! ¿Entendés? Bueno, después habría que ver cómo se aplica la oratoria, sería lo que te estás refiriendo. La oratoria tiene otra estructura también. Esto es importante, eso lo aprendí un poco en la facultad. Dependiendo, bueno, hay diferentes tipos de discursos, pero también dependiendo de el tipo de, o sea, cómo vas a hablar, va a ser el dispositivo, lo que tenga que elaborar, etcétera. Acá lo que estamos intentando es, analizar un poco de qué manera me comunico con el otro y por qué a veces pasa que en vez de sentirme mejor después de una charla me siento aún peor, por ejemplo. Sí. Es más un poco en el 1 a 1, si se quiere, no tanto a través de la oratoria. Y además hay técnicas y hay un trabajo y se estudia la oratoria. Con esto de decir, después de hablar con alguien que tenía que hablar de ¿para qué lo hablé? La pucha. Claro, porque creo que una de las partes de lo último que estuvimos hablando hoy tiene que ver con ser consciente de lo que voy a plantear. Entonces eso ya me ahorra un montón de cuestiones. Si no, mejor no hablar. Claro. Mejor. Porque además, cuando nos involucre emocionalmente, sí, tener una actitud a lo mejor un poco más conservadora hasta que yo tenga claro qué es lo que quiero plantear. No aclares que oscurece. Una cosa así. Ese es un dicho muy popular también. Pero sería más o menos por ahí, tal cual. Bueno, fantástico. Ceci, bueno, ¿cómo se puede comunicar la gente contigo? Bueno, a través de mis redes sociales, en Instagram, @Cecilia Luzuriaga, por Gmail, ceciliaholística@gmail.com. Bueno, YouTube por ahora se llama Cecilia Holística y por mi WhatsApp que se encuentra en mi Instagram. Muy bien, fantástico. Muy bien, Ceci, muchísimas gracias. Ya está en el horno lo tuyo, está por salir el pancito de lo tuyo, ya está en el horno. Ya lo mandé a la panadería. Excelente. Así que ya está enviado. Ahora hay que esperar que se abra el horno y salga. Así que, dale. Bueno, Ceci, muchísimas gracias, como siempre, tan esclarecedora y un placer poder conversar contigo. Nos reencontramos el próximo lunes. Dale, un beso grande. Un besito grande. Chau. Ha sido Ceci de Luzuriaga con su habitual columna de los días lunes. Sea negro, que uno y uno sean dos.